Tengan buenos días, estimados estudiantes, a la tutoría virtual 6 de Fundamentos Filosóficos de la Matemática. Quiero compartir la agenda a trabajar, pero antes quiero compartir también algunos avisos importantes, tomar en cuenta por favor, y es que la planificación de todos los exámenes parciales finales se encuentran publicada en PDF en la sección de avisos de la plataforma. El segundo examen parcial se hará virtual, de igual manera que se hizo el primero, en la sede donde inscribieron. Y el segundo parcial corresponde a los contenidos de la unidad número 3 y unidad número 4. Compartir la agenda entonces, el saludo, la presentación de agenda a trabajar, la resolución de dudas administrativas o académicas, el sondeo de la lectura, que para esta tutoría está comprendida dos materiales, que es sobre la ética y la deontología en la profesión de la matemática y el profesor reflexivo, el docente matemática. Entonces, el material correspondiente a esta tutoría son esos dos materiales. Buenos días, Stephanie, bienvenida. ¿Puede escucharme, Stephanie? Ah, sí, es probable porque yo aquí tengo bien las señales, probablemente que es en la zona donde usted se encuentre la señal esté mala, pero quiero darle nuevamente la bienvenida y que podamos compartir sobre el... bueno. Está bien, entonces vamos a compartir un poco acerca de lo que corresponde a esta tutoría. La cuarta unidad didáctica es la ética y la deontología en el ejercicio de la profesión matemática. Un poco habíamos comentado al final de la tutoría 5 sobre este concepto. Preguntarle a Stephanie si usted realizó la lectura para esta tutoría. Que son los dos materiales que están comprendidos para la unidad número 4. Más o menos, muy bien. Comentarle, Stephanie, que porque hace unos momentos di esta información, la planificación de todos los exámenes parciales finales se encuentran publicada en PDF en la sección de avisos, en la plataforma, y está toda la programación, las fechas, etcétera. Y también comentarles que el segundo parcial se hará también de forma virtual como el primero en la sede donde inscribieron. Los contenidos que vienen incluidos en el segundo parcial son los que corresponden a la unidad 3 y 4. Ah, bueno, qué bueno, Stephanie. Entonces, iniciamos con el primer bloque y comentarles que hay una tarea al final de esta tutoría. Bien, las dos direcciones de la deontología en el tema educativo. Quizás yo he incluido alguna parte que estaba incluida en la tutoría virtual 5 y es sobre cómo se define la deodontología. Y el autor de este texto dice o escribe que el docente debe consolidar un modo de ser propio, su ethos, configurado por virtudes profesionales, es decir, capacidades que destaquen su profesionalidad.
Un aspecto importante para contribuir con los fines enunciados es la necesidad de seguir investigando en el campo de la ética docente, ya en el contexto, ¿verdad?, de nuestro ejercicio como docentes, pues dice, como en el caso de los contenidos factibles de entregar a los alumnos. Me recuerdo que yo también comentaba que la ética se manifiesta en nuestra forma de actuar como un modelaje delante de la comunidad educativa en general, no solamente hacia los estudiantes, pero también la ética conlleva de manera implícita o implica también que el docente sea un docente investigador. La ética nos lleva o nos pone en una situación como docentes en que debemos de buscar la mejor manera de entregar los contenidos en matemática a nuestros estudiantes de manera que ellos aprendan. Esto es que si los estudiantes no están aprendiendo de la mejor manera, los docentes debemos de primero conocer a nuestros estudiantes, su forma de aprender, y eso ya implica, ¿verdad?, una parte de la ética o la práctica de la ética como docentes, y como investigadores buscar, ¿verdad?, la mejor manera de entregar esos contenidos a los estudiantes. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? El material puede ser abundante, dice, pero no ha logrado resultados satisfactorios. De hecho, nosotros los docentes comentábamos también que tenemos un gran reto. Motivar a los estudiantes, y la motivación también implica buscar la forma de cómo enseñar de manera que favorezca el aprendizaje de los estudiantes. El desafío de los profesores no solo es transmitir conocimiento, su profesión conlleva un desafío de enorme trascendencia moral, formar hombres y mujeres libres, capaces de autonomía moral, pero también felices y en constante relación constructiva con los demás. Así que aquí hay otros elementos también que integran la formación de nuestros estudiantes y que recae sobre nosotros como docentes. Stephanie comenta, sí, entiendo que es un arte de la ética donde más trata de los deberes y principios de los profesionales. Muy bien, así es. Y eso implica, ¿verdad?, que como docentes de manera general tenemos una ética, ¿verdad?, que está propiamente adaptada, adecuada a nuestra profesión. Sí, gracias, Stephanie, que usted me está comentando. Bienvenido, o bienvenida a la otra estudiante que está conectada. Si se identifica, por favor, que aquí solo la tengo como con su carnet. Y me gustaría también que comentaran, ¿verdad?, que escribieran y se hiciera de manera interactiva esta tutoría. Lo que yo voy planteando, pueden preguntar vía mensaje o comentar, de manera que se vuelva un poco más dinámica, ¿verdad?, esta tutoría, y no estar leyendo tanto. Puedo hacer yo las preguntas también. La deodontología tiene dos direcciones y lo plantea el autor en el material. Una es como ciencia de lo moral, y es que la deodontología o ciencia de la moralidad es un campo disciplinar nuevo, dice, surgido a raíz de la publicación del Deontología de la ciencia de la moralidad, publicado por Jeremías Bentham en 1834. Y se define también la deontología como una rama de la ética cuyo propósito es establecer los deberes, obligaciones y éticas que tienen que asumir quienes ejercen una determinada profesión. Así que, de acuerdo a esta definición, no solamente es un concepto que aplica en el campo de la docencia, sino que de manera general, es decir, todos los que profesamos una profesión o los que ejercemos una profesión tenemos deberes, obligaciones y éticas, ¿verdad?, o valores que ponemos en práctica o de manifiesto
Mi pregunta es, ¿solo se aplica a los profesionales? De acuerdo a la definición, la deodontología, sí. O sea, el término deodontología o ciencia de la moralidad es una rama, dice, de la ética, o sea que la ética es un campo mucho más amplio, pero la deontología es una rama de la ética. Y el propósito dice que es establecer los deberes, obligaciones y éticas que tienen que asumir quienes ejercen una determinada profesión. Y eso pues puede haber surgido por las diferentes situaciones que de manera general han surgido en todas las profesiones. Situaciones en las que se han caído en falta de la evidencia, ¿verdad?, de la falta de valores en el ejercicio de alguna profesión. Y entonces, como dice la teoría, este es un término nuevo y es surgido, ¿verdad?, creado específicamente para aquellos que ejercen una profesión determinada. Así que, bueno, y la ética en sí, como decía, es un campo mucho más amplio que considera, ¿verdad?, los valores, los principios, los deberes y obligaciones en cualquier otra área. Bien, la deontología es conocida también bajo el nombre de teoría del deber y al lado de la axiología es una de las dos ramas principales de la ética normativa. Un código deontológico es un conjunto de criterios apoyados en la deodontología con normas y valores que formulan y asumen quienes lleven a cabo una actividad profesional. Aquí lo vuelve a recalcar que dentro de la deodontología hay código, ¿verdad?, que es conjunto de criterios apoyados en la deontología con normas y valores. De hecho, nosotros como docentes también poseemos un código, ¿verdad?, de odontológico que primeramente como docente debemos de conocer, por tanto aplicar nuestra práctica docente. La deontología trata del espacio de la libertad del hombre, solo sujeto a la responsabilidad que le impone su conciencia. Asimismo, Vietnam considera que la base de la deodontología se debe sustentar en los principios filosóficos de la libertad y el utilitarismo, lo cual significa que los actos buenos o malos de los hombres solo se explican en función de la felicidad o bienestar que puedan proporcionar asuntos estos muy humanistas. Entonces, consideramos que la deodontología los principios filosóficos, la base, ¿verdad?, de esta ciencia o de esta rama de la ética, y se basa en dos principios filosóficos, como lo menciona, que es la libertad y el utilitarismo. Para Vietnam, la deodontología se entiende a partir de sus fines, es decir, el mayor bienestar posible para la mayoría y de la mejor forma posible. Vietnam coincide con Rousseau en su idea de que hasta su tiempo los sistemas morales y políticos están fundados en el irracional histórico y deben ser sustituidos por una moral y un orden político naturales, es decir, racionales, lo cual fue acogido por las nacientes repúblicas americanas y el viejo continente. Bueno, y de hecho, estos principios deontológicos nacen, ¿verdad?, en ciertas regiones, como lo mencionaba anteriormente, por muchas situaciones que pudieron haber ocurrido, como decía, la evidencia de las prácticas de valores, abusos quizás, situaciones que si nosotros hacemos una reflexión ya en el campo de la docencia, podemos ver también que como docentes hay un código, ¿verdad?, como mencionaba, que debemos de conocer los docentes de manera general y aplicar. Entonces, puede ser, y si, como mencionaba, si hacemos una reflexión, y la tutoría anterior también
algunos escribieron y participaron sobre algunas situaciones que pudimos haber vivido como estudiantes o hoy como padres de familia lo están viviendo con sus hijos acerca de algunas situaciones o acciones, ¿verdad?, de los docentes que no muestran, ¿verdad?, una práctica de valores. Bueno, no sé si hay preguntas respecto a esta parte. ¿Se entiende el concepto, los fines de la deodontología? Bueno, gracias Stephanie. Continúo. Los primeros códigos deodontológicos se aplicaron después de la Segunda Guerra Mundial, luego de ver las atrocidades de los profesionales, particularmente de la salud, que expusieron en su conducta durante este oscuro periodo. Quiero preguntar, ¿a qué cree usted que se refiere cuando dice que los primeros códigos deodontológicos se aplicaron después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Porque hubo un cambio, me imagino. Pero fíjense que les comento. Stephanie, vamos a ver qué es lo que... ¿Alguien sabe qué es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es lo que caracterizó a esta guerra? ¿Y por qué porque seguramente, bueno, y así fue, que los primeros códigos deontológicos nacieron como consecuencia de esta Segunda Guerra Mundial? Y aquí dice, luego de ver las atrocidades que los profesionales, particularmente de la salud, expusieron en su conducta. ¿Alguien más puede comentar Bueno, mientras espero que llegue el otro mensaje, les comento que en la Segunda Guerra Mundial se da el holocausto de los judíos. En esta Segunda Guerra Mundial se persiguió y se mató millones de judíos de una manera terrible. Y de hecho, si ustedes investigan y leen, por eso tiene es acertado lo que menciona el autor acá, y es que en esta época tan oscuro, ¿verdad?, de la historia, tan doloroso para la historia de los judíos, se realizaron, por ejemplo, prácticas en judíos, y de hecho hay un personaje famoso que le llamaron el Doctor Muerte. Este doctor hacía experimentos con judíos cuando ellos estaban vivos. Los abrían sin anestesia y bueno, y de hecho ese es un ejemplo. Y realmente ellos realizaron médicos, bueno, la historia menciona a este hombre y que de hecho dicen que este hombre, pues según la historia, huye a Argentina. Y parece ser que hasta cierto año, hace unos pocos años, él murió sin haber sido capturado ni juzgado, según la historia, ¿verdad? Entonces, por eso es que menciona que los primeros códigos deontológicos se aplicaron después de la Segunda Guerra Mundial, después de hacer un estudio, una investigación completa sobre lo que ocurrió en esa Segunda Guerra Mundial. Quedó a la luz, salió a la luz muchas atrocidades, muchas
cosas horribles, ¿verdad?, que hicieron los alemanes en los judíos, y muchas de esas atrocidades los ejercieron los médicos, ¿verdad? Eso es lo que yo comento. Lo del doctor Muerte es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que ocurrió, y por eso menciona que en el campo de la salud se dieron tantas cosas, ¿verdad?, atrocidades que hicieron con los judíos. Bueno, continúo. La de odontología en el ámbito educativo, que es la otra dirección, o sea, la aplicación de este concepto ahora en el ámbito educativo. En el campo educativo, dada la diversidad profesional, es decir, técnicos sin grado universitario, profesionales universitarios de diferentes especialidades y orientaciones, además de la diversidad de niveles en las que ejecutan sus profesiones, es decir, parvularia, básica, media, superior, no universitario y superior universitario e investigadores, entre otros, el tema de odontológico se presenta en dos grandes direcciones. Una de ellas está orientada a reivindicaciones profesionales de sus profesores, por cuanto conllevan intereses personales y sectoriales elitistas y burocráticos que son incompatibles con los ideales democráticos de solidaridad, autonomía y difusión del saber. Y la otra dirección es que defiende un concepto de profesión históricamente contextualizado, crítico y democrático, que propicia espacios de reflexión, de crítica sobre las funciones de la educación, modelo de sociedad y proyecto de hombre, procesos de formación, condiciones laborales y variables del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo como objetivo el profesor investigador su práctica profesional. Entonces quiero hacer una pregunta, y ¿a qué cree usted que va orientada esta primera, o a qué se refiere esta primera dirección sobre la de odontología, cuando dice que va orientada a reivindicaciones profesionales de sus profesores? ¿A qué cree que se refiere? O pueden comentar sobre la otra, que es la de al docente como investigador. Ya esto dice que defiende un concepto de profesión históricamente contextualizado. Bueno, las dos orientaciones son diferentes. Una, la que hoy por hoy es la lucha, ¿verdad?, de nosotros los docentes, es que puede estar un poco involucrado. La lucha es el cómo debe de ser el docente. Muy bien, Stephanie, gracias. La primera orientación del tema de odontológico es hacia, como dice, las reivindicaciones profesionales de sus profesores. Es decir, bueno, y esa es la lucha, como comentaba, y si usted, bueno, desde que yo recuerdo cuando era estudiante, y hoy como docente también, siempre se está luchando sobre el hecho que se nos reconozca el valor como docentes, y esa lucha, más que todo el reconocimiento en sí como nuestra profesión, va el reconocimiento monetario. Y es la lucha, bueno, que todos los años, y a veces unos años más quizás marcados que otros, sobre el reconocimiento monetario, ¿verdad? El reconocer esa lucha, reconocimiento como docentes orientados para esto, ¿verdad?, que dirigen los sectores de sindicatos, va relacionado más que todo a ese reconocimiento monetario. Entonces, puedo pensar que el tema de la odontología en cuanto al ejercicio de los docentes,
pues en esta primera parte va una parte involucrada a esta, ¿verdad? El reconocimiento como docentes, la reivindicación, ¿verdad?, de nuestra profesión, que si ustedes estarán de acuerdo hoy por hoy, pues ser docentes ahora es mucho más difícil en todos los sentidos. Entonces estamos luchando con muchas cosas externas a nuestra profesión, y eso pues se nos hace más complicado hoy el ser docentes. Y la otra que conlleva, ¿verdad?, a esa superación personal, a ese reconocimiento, ¿verdad?, del docente como una persona que modela delante de los alumnos, delante de la comunidad educativa, y ese modelaje también conlleva, ¿verdad?, un compromiso acerca de mejorar como docentes. Y lo que mencionaba al inicio, ¿verdad?, la ética como docentes conlleva, ¿verdad?, a posicionar al docente no solamente a alguien que entrega contenidos en el aula, sino también a ser un docente que investiga para poder ayudar a los estudiantes al alcance de los objetivos académicos, es decir, a facilitar el aprendizaje en nuestros estudiantes. Un segundo punto de este bloque de contenidos es cuáles son las características de un profesor, de un buen profesor. ¿Quién me puede, algunos de ustedes que me escriban según su concepción, cuáles son algunas características de un buen profesor? Ser un motivador, muy bien, gracias. ¿Alguien más que pueda comentar para hacer más dinámica esta tutoría? Dice ser un motivador y destacar las virtudes y fortalezas de los alumnos. Muy bien. Qué bueno es cuando el estudiante se siente reconocido, ¿verdad? Dentro de sus virtudes y fortalezas. Eso motiva al estudiante. Hay un pensamiento que quiero compartir, yo lo vi hace muchos años, hace varios años cuando iniciaba mi carrera como docente, y me llamó mucho la atención y se los quiero compartir, y cada vez que yo puedo pues también lo comparto con mis estudiantes. Y dice este pensamiento, y a mí realmente hay bastante verdad en este pensamiento, y dice: dale al niño 1 centímetro y se creerá 1 metro. Es decir, reconozcamos el esfuerzo de los estudiantes, aunque estos sean muy pocos, pero para ellos es mucho. Reconozcamos lo poquito, ¿verdad?, que a veces para ellos puede significar, y ellos realmente van a responder de una manera extraordinaria, ¿verdad? A veces solamente falta motivarlos, un poco de empuje, ¿verdad?, de nuestra parte, apoyándolos, dándoles palabras, ¿verdad?, que les ayuden a seguir adelante. Muchas veces los alumnos llegan desanimados, vienen de escuchar palabras quizás negativas o muy pesimistas en su casa, y quizás nosotros somos la única esperanza que ellos tienen para poder salir adelante. Por nada, Stephanie, a mí en lo personal me gusta mucho ese pensamiento, y realmente hay bastante verdad, ¿verdad? Entonces, siempre reconozcamos las virtudes de nuestros estudiantes, y motivémoslos, ¿verdad?, y ayudémosles para que ellos puedan seguir adelante.
Pero vuelvo a la pregunta, ¿cuáles son las características de un buen profesor? El texto reconoce algunas características o lo enlista y uno de ellos es el compromiso con la profesión. La implicación personal, emocional y moral en el quehacer es condición determinante para la buena valoración por los alumnos y el éxito de la tarea. Es decir, debe de haber un compromiso de parte de nosotros como docentes a nivel personal, emocional y moral en el quehacer. Es decir, debe de haber un compromiso con nuestros estudiantes, de manera que también ellos vean que estamos comprometidos con su aprendizaje, con su formación, y también esa parte emocional, ¿verdad? O afectiva, que no debemos dejar a un lado o aislado, ¿verdad? De nuestros estudiantes. Ellos son una esponjita. Independientemente, y la misma mi experiencia me llego a reconocer que los estudiantes, independientemente en el nivel en que ellos están, tienen una parte afectiva que como docentes debemos de llenar, ¿verdad? En la medida de lo posible, y eso pues ayuda mucho. Muy fea, bueno, quizás no es la comparación la que cabe acá, pero sí el ejemplo, y quiero compartir algo también. Y este ejemplo lo quiero compartir porque debemos de motivar, ¿verdad? Esa parte emocional o afectiva hacia nuestros estudiantes debe estar siempre, ¿verdad?, presente en nuestro quehacer. El apóstol Pablo decía de que podemos hacer todas y enlista muchas cosas, pero si no hay amor, de nada sirve. Entonces debemos demostrar afecto hacia nuestros estudiantes. Y el ejemplo, yo también leía algo y me llamaba mucho la atención. Como decía, no es la comparación, pero sí podemos tomar un poco acerca de esta reflexión y también como docentes tomar siempre en cuenta que la parte afectiva es muy importante. Leía yo acerca de una situación en cierto país de Europa, en una granja de cerdos. Y quien escribe, porque lo contextualiza a otra área, me pone este ejemplo y menciona que en cierta granja estaba sucediendo que los cerdos a muy temprana edad estaban muriendo, o sea, no llegaban ni siquiera a una edad en que pudieran ser utilizados como carne. Entonces, haciendo un estudio, investigando qué es lo que estaba ocurriendo en estos animalitos que estaban muriendo a muy temprana edad, se dieron cuenta que estos cerditos estaban muriendo a muy temprana edad por falta de afecto. Bueno, y de hecho esto representaba una pérdida, ¿verdad?, para los dueños de esta granja. Entonces, al darse cuenta que eso estaba ocurriendo, establecieron como ley, como parte de las obligaciones de los cuidadores de estos animalitos, que dedicaran al menos 5 segundos para acariciar a cada cerdito. Eso es una verdad, yo lo leí, no es una historia, eso es verdadero. Entonces, estos animalitos empezaron a sentirse queridos, aunque después, ¿verdad?, el destino de estos animalitos pues ya se sabe cuál es, pero eso ayudó y mejoró notablemente el promedio de vida de los animales. Bueno, y de hecho, como digo, no es la comparación, pero sí también aplica a nuestros estudiantes, y de hecho nosotros como seres humanos nos sentimos bien y cuando nos hemos sentido aceptados, ¿verdad? Que tenemos ese sentido de pertenencia a un lugar. Y en nuestros niños y estudiantes, ya después sean pequeños o adolescentes, pues aplica también el hacerlos sentir importantes, que son parte de un grupo, que nos importan, ¿verdad? Y en esa medida ellos reaccionan y responden de una manera diferente. Así que la parte emocional es muy importante y la parte moral también,
porque es el modelaje, ¿verdad? Como personas, y ser docente o sea, ser docente es un compromiso grande, es una camiseta que no nos podemos quitar, aunque salgamos de la escuela, porque si no, vea usted, si usted como estudiantes o quizás tiene hijitos pequeños y ven al docente en algún lugar, dice, ahí va la seño, ahí va el profe, ¿verdad? Entonces, es un gran compromiso que tenemos como docente, ¿verdad? Por el modelaje que nosotros debemos de reflejar en la comunidad educativa. Continúa acerca de la siguiente característica y es la afectividad con los alumnos, quizás reforzando lo que anteriormente comentaba hace unos momentos. Un comportamiento afectivo hacia los alumnos con empatía, optimismo, estima y apoyo son cualidades valoradas muy positivamente. También otra característica de un buen profesor es el conocimiento de la materia que enseña y empleo de técnicas didácticas adecuadas. Es lo que mencionaba acerca del rol, ¿verdad? También como el docente investigador, aquel que lee, aquel que investiga, aquel que innova, ¿verdad? Aquel que se esfuerza por entregar de una manera diferente los contenidos a nuestros estudiantes. Saber lo que se enseña y enseñarlo bien, combinar metodologías variadas partiendo de las características diferenciales de los alumnos y del grupo. Como ya mencionaba también, no podemos utilizar metodologías que sean universales, es decir, se aplique de la misma manera a todos los estudiantes cuando ellos son diferentes en cuanto a su aprendizaje. El trabajo colaborativo en grupo de profesores también es otra cualidad como docentes. ¿Y a qué se refiere? Y es que el trabajo en grupo, es decir, en grupo de docentes, es altamente valorado, aunque no tan practicado. Y esa es una gran verdad. Se habla acerca de los círculos de estudio y eso el Ministerio de Educación a veces pone como de moda, ¿verdad? Ciertas estrategias en cuanto a el trabajo como docentes, y esto puede ser los círculos de estudio en las escuelas, pero hoy por hoy las reflexiones pedagógicas, ¿verdad? O la pausa pedagógica se hace ahora dentro de los círculos de estudio de diferentes centros escolares por especialidad o por nivel. Entonces, en nuestra actualidad, o nuestro contexto, esto se pone en práctica, ¿verdad? El trabajo en grupo. ¿Para qué? Y de hecho así es analizar las experiencias y dificultades en sesiones formales y de claustro, pero también en conversaciones de pasillo y recreo, y es requisito para mejorar las competencias del profesor, es decir, es necesario el compartir, ¿verdad?, cuáles han sido nuestras experiencias y en base a otras, ¿verdad?, experiencias poder mejorar, ¿verdad?, o poder buscar alternativas sobre cómo trabajar con nuestros estudiantes. Otras características del pensamiento reflexivo y crítico. Reflexionar en la práctica y sobre su práctica, a efectos de poner en juego nuevas hipótesis, contextualizar y desarrollar teorías, adoptar nuevas metodologías y estrategias didácticas. La otra característica es la motivación por la calidad. Los buenos profesores se comprometen con la innovación, que mencionaba hace un momento, y la calidad en los centros, procurando proyectos compartidos, liderazgos eficaces, apertura al contexto comunitario. Bueno, eso es en cuanto a las características que debe poseer un buen profesor. No sé si hay preguntas o comentarios sobre estas características. ¿Alguien que quisiera compartir o comentar? Muchas gracias, Stephanie, no tiene dudas. Y los demás, si hay comentarios o dudas, pueden anotarlo.
Tampoco comentan acá. Estamos bien, muchas gracias. Bueno, y el tercer bloque que corresponde a la agenda es la educación. Tiene planteadas exigencias múltiples, crecientes, complejas y hasta contradictorias en la sociedad actual. Una de ellas es transmitir masiva y eficazmente un volumen cada vez mayor de conocimientos. ¿A qué cree que se refiere esta exigencia? Porque es una exigencia que es la transmisión masiva y eficaz de un volumen cada vez mayor de conocimientos. Buenos días, Wilfredo, bienvenido. No hay problema, ya lo importante es que ya está en la reunión. Decía, ¿a qué cree usted que se refiere cuando dice que una de las exigencias es que debemos compartir de manera eficaz y masiva los conocimientos? Stephanie comenta a la mayor académica en el ámbito educativo. Muchas gracias, Stephanie. Ese es un reto, ¿verdad? Es la transmisión masiva y eficaz de un volumen cada vez mayor de conocimientos. Que no hay que dejar para uno el conocimiento, sino habrá que compartirlo con los alumnos. Muy bien. Fíjense, muy bien, gracias. Están en lo acertado en lo que ustedes comentan. La transmisión masiva y eficaz, o sea, masiva y eficaz, debe de un volumen, dice, cada vez mayor de conocimientos, nos pone a los docentes también a que seamos comprometidos en cuanto a las capacitaciones, a la preparación, y no podemos como docentes dar por sentado que no es necesario asistir a capacitaciones o que no necesitamos ser actualizados. Entonces, por esta exigencia que cada día los docentes se nos vuelve cada vez más mayor, es que estamos comprometidos y obligados a ser capacitados y actualizados permanentemente. Y de hecho, esa es una de las características que debe de formar también como parte de los buenos docentes, ¿verdad? El compromiso hacia la superación personal como docentes. Otra de las exigencias o de que nosotros como docentes tenemos es que debemos ofrecer criterios y orientaciones para no perderse entre cantidades ingentes de informaciones, más o menos superficiales y efímeras, que invaden los espacios públicos y privados para mantener el rumbo en proyectos de desarrollo personal y social. Es decir, debemos orientar sobre la selección, ¿verdad?, de la información que son más importantes y que nos sirve, ¿verdad?, o que va a servirnos a nosotros primeramente como docentes y luego a los estudiantes, ya que hoy por hoy también estamos inmersos dentro de la sociedad de la información, en donde se comparte un volumen, ¿verdad?, inimaginable, incontrolable de información. Entonces, los docentes debemos de ofrecer criterios y orientaciones a nuestros alumnos para que ellos puedan seleccionar o puedan escoger la información que a ellos les va a servir. Y esto también aplica a nosotros también, ¿verdad? Porque nosotros como docentes estamos o tenemos, ¿verdad?, también dentro de nuestro trabajo nos encontramos con un volumen de información y debemos de poseer esos criterios, ¿verdad?, que nos va a ayudar para poder seleccionar esa información que será útil, ¿verdad?, o significativa. La deontología en la sociedad del conocimiento
que es lo que mencionaba hace un momento, y del aprendizaje, no se circunscribe a un determinado espacio, como las instituciones educativas públicas o privadas. Se exige aprender en todos los contextos. Por otra parte, el aprendizaje no puede quedar limitado a un determinado periodo temporal en el ciclo vital de la persona. Es lo que prácticamente mencionaba hace un momento. La información que nosotros como docentes, los alumnos, dentro de su aprendizaje deben de manejar, no debe estar, digamos, cercado en cuanto al espacio ni en cuanto al tiempo. Entonces, el aprendizaje también lo menciona acá, debe de ser en todos los contextos, ¿verdad?, de la vida de la persona. Así que la información que los estudiantes pueden estar expuestos debe ser una información que para ellos sea significativo y que vaya mucho más allá, ¿verdad?, del espacio que es el aprendizaje en las instituciones y en el tiempo, ¿verdad? No se puede ya vivir, dice, de las rentas de conocimientos adquiridos en los años de formación. Eso va referido a nosotros como docentes. Los continuos cambios en todos los niveles conllevan nuevas demandas profesionales y nuevas exigencias personales. Es obligado a aprender a lo largo de toda la vida de la persona. Hay un pensamiento también que dice que quien se niega a aprender pierde el derecho a enseñar. Y es una gran verdad. Si nos negamos a seguir aprendiendo como docentes, que estamos en una, cae sobre nuestros hombros, ¿verdad?, una gran responsabilidad. Si nos negamos a seguir aprendiendo, perdemos el derecho a enseñar. Así que debemos de, bueno, estamos obligados a ser formados constantemente y eso parte desde una actitud como docentes propositiva para favorecer al aprendizaje de los estudiantes. Si nos negamos a seguirnos formando como docentes, realmente estamos obstaculizando el aprendizaje en nuestros estudiantes, le estamos negando el derecho a que ellos aprendan de una mejor manera. Veamos que lo que pudimos haber encontrado como docente en lo personal hace 15 años, que pudo haberme servido hace 15 años con mis estudiantes, ahora puede ser que sí me sirva, pero hay otros materiales, otros recursos, otra forma, ¿verdad?, de enseñar que va a favorecer a nuestros estudiantes. Así que es obligación el que nosotros seamos formados. En la sociedad del conocimiento, cada persona ha de asimilar una base de conocimientos rigurosos y estrategias eficaces. Tiene que saber qué pensar y cómo actuar ante las situaciones relevantes a lo largo de la vida. Hacerlo desde criterios razonables y susceptibles de crítica. Ser sensible a las exigencias cambiantes de los contextos. Desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo. Es decir, todo esto conlleva la formación del estudiante como un futuro profesional y como persona, ¿verdad? La formación del ser humano y no solamente la formación de alguien que en un tiempo futuro podrá ejercer alguna profesión. Así que dentro de la sociedad del conocimiento, dado el volumen, ¿verdad?, de información que estamos expuestos, nosotros los docentes y los estudiantes, debe de haber, ¿verdad?, una base de conocimientos, como dice acá, rigurosos y estrategias eficaces que nos ayuden o que ayuden a los estudiantes a formarse como personas, dice acá, y desarrollar en los diferentes contextos un pensamiento reflexivo, crítico y creativo. Se propone, por tanto, cambiar, dice, de una enseñanza orientada a la acumulación de conocimientos a otra de enseñanza-aprendizaje,
para la comprensión, exponiéndose este como un gran reto para nuestro tiempo, asumiendo como pilares: 1, aprender a conocer; el otro es aprender a querer y sentir; el siguiente, aprender a hacer; el otro es aprender a convivir, aprender a ser, aprender sobre el conocer, el querer y el sentir. Así que nuestro rol como docentes cambia desde el momento también en que cambia nuestra realidad. Fíjese que a lo largo de la historia el papel del docente se ha venido transformando también en la medida que se viene transformando la sociedad. Y es que la sociedad exige un tipo de profesional, gente preparada, así como evoluciona y cambia nuestra realidad. En las tecnologías, por ejemplo, ahora exige a un estudiante que desde bachillerato, por ejemplo, tenga un manejo, un dominio sobre ciertas tecnologías. Y de hecho, muchos colegios apuntan ahora bastante, y es uno de los propósitos, ¿verdad?, de muchos colegios, es que estos sean bilingües, es decir, preparar al estudiante en un segundo idioma. De esta manera está preparando también al estudiante a una de las exigencias de nuestra sociedad, ¿verdad? Un profesional que maneje al menos un idioma. Quiero compartir solamente 3 de estos pilares, y uno de ellos es aprender a conocer. Conocer requiere asimilar información, tener memorias y operar con ellas, realizar procesos, ejercitar procedimientos o estrategias para sacar el mejor partido a lo que se conoce. Conocer continuamente más, resolver problemas, tomar decisiones, pero conocer también requiere motivación, esfuerzo, compromiso, constancia en un proyecto formativo de desarrollo personal y social. En otras palabras, para conocer, para aprender a conocer, es necesario que el aprendiz se sienta motivado, que refleje un esfuerzo, que haya un compromiso y que sea constante en cuanto a un proyecto formativo de desarrollo personal y social. Aprender a conocer es una exigencia para responder a las demandas prácticas y profesionales de la sociedad cognitiva, pero también es condición imprescindible para desarrollarse con más plenitud como persona. Ejercitar las capacidades humanas, disfrutar del saber, dar sentido a la vida. Aprender a conocer supone ejercitar todas las capacidades de la mente: los procesos de atención, percepción, memoria, razonamiento, pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, lenguaje, motivación, afectividad. Lo que quiere decir este párrafo es que también el aprender ayudará a la persona o al aprendiz a vivir la vida de una manera más plena, aprender a disfrutar de diferentes ámbitos o dimensiones de su vida misma, no solamente en el campo laboral o para lo que se está preparando, sino también aprender a disfrutar. El aprendizaje nos ayuda también a que, bueno, y de hecho hablamos de aprendizaje significativo, y es que lo que aprendemos, ¿verdad?, dentro de las aulas o dentro de un proceso de formación, nos va a ayudar también a cómo ver la vida de diferente manera, a aprender a disfrutarla, que nuestra vida sea de una manera, o en la mejor manera posible, plena, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las relaciones humanas, en cuanto a la satisfacción personal que podamos sentir hacia nosotros mismos o con nosotros mismos. El otro es el aprender a querer y sentir, que es otro de los pilares. La voluntad, el esfuerzo, el compromiso son imprescindibles para alcanzar los proyectos de desarrollo personal y comunitario. Desear, querer, amar a lo que se hace es condición obligada para alcanzar buenos resultados. Las motivaciones pueden ser más externas, como el deseo de reconocimiento, prestigio social, recompensas monetarias, etc., o más internas, como
el deseo de saber, de realizar bien el trabajo, de superarse, etc. De hecho, si ustedes están, voy a poner el ejemplo, en este proceso de formación como futuros licenciados en la enseñanza de la matemática, es porque de hecho hay una voluntad que ustedes manifiestan, hay un compromiso también manifestado. De hecho, hoy aquí hay 5 estudiantes conectados, entonces hay una voluntad, ¿verdad?, de haber asistido a esta tutoría. Hay un compromiso de manera general también dentro de su formación. Debe de haber motivación. Y bien es cierto que si no hay motivación, realmente ese es el motor, ¿verdad?, que nos ayuda a seguir adelante. Qué difícil es seguir o continuar con algo donde no nos sentimos motivados, donde no estamos convencidos. Pero de hecho, si usted reflexiona sobre estos pilares, se dará cuenta que todos estos pilares están manifestados en su persona, ¿verdad?, porque están dentro de un proceso de formación. Entonces, las motivaciones, dice, pueden ser más externas, como el deseo de reconocimiento, prestigio social, recompensas monetarias, o más internas, como el deseo de saber, de realizar bien el trabajo, de superarse. Entre estos dos tipos de motivaciones, externas e internas, debe de prevalecer la motivación interna. Otro de los pilares es aprender a hacer. El currículo escolar ha puesto tradicionalmente énfasis, cuando no exclusividad, en transmitir conocimientos, prestando menos atención a los procedimientos, las prácticas, los modos de hacer, pero el saber hacer presenta unas demandas especiales en la sociedad actual. Ya no se trata de especialización profesional, de preparar para una tarea definida o un trabajo profesional estable en el tiempo. Se refiere que ya no se trata de una especialización profesional porque se capacitaba o se preparaba al futuro profesional de esta manera, pero en nuestra actualidad ya no se trata de una formación en ese sentido, sino que hoy se requiere un continuo aprender a hacer, una adaptabilidad a los contextos tan cambiantes. El trabajo tiene que ver más con el conocimiento, la comunicación, el asesoramiento, la planificación, supervisión, relaciones interpersonales, etc. Quiero preguntar qué piensan acerca de estos tres pilares que he compartido, sobre el aprender a ser, el aprender a querer y sentir, y el aprender a conocer. ¿Están de acuerdo conmigo cuando digo que estos pilares de hecho se manifiestan en ustedes que están dentro de este proceso? ¿O será que falta alguno, verdad, que todavía no se pone muy de acuerdo con lo que queremos y lo que estamos haciendo? Quisiera leerles. Stephanie comenta, perdón, yo pienso que sí estoy de acuerdo, aunque siento que falta algo. Muchas gracias por tu comentario y por su honestidad, Stephanie. Pienso que hacemos una reflexión, ¿verdad? Y hay unos aspectos que se ponen más de manifiesto y otros hay que trabajar un poquito más, ¿verdad? No todo está, a veces anda en armonía, ¿verdad? No todos los aspectos en cuanto a nuestro esfuerzo en algo, en algún proyecto, a veces se ponen, ¿verdad? En alineados, ¿verdad? En perfecta armonía, pero sí, lo importante es que estamos en el camino. Y de hecho, pues lo felicito, ¿verdad? Porque es un compromiso, es un esfuerzo
mayormente, ¿verdad? Si se trabaja, y aún mayor si ya hay familia, ¿verdad? A quien debemos de dedicarle tiempo. Pero el hecho que ustedes estén en esta formación o en este proceso, pues, habla muy bien de ustedes acerca de su superación personal y profesional. El cuarto bloque que se refiere a esta parte, mientras espera un mensaje, dice acá Stephanie, sí, eso sí, creo que como futuros docentes ya debemos tener en cuenta estos conceptos. Muchas gracias, Stephanie, por sus comentarios. El cuarto numeral o el cuarto bloque que se refiere al material de la de odontología, hay una pregunta que se pone de manifiesto y es en qué consisten los 9 elementos fundamentales de las transformaciones educativas en las que interviene la ética. Pues quiero compartir 7 de estas 9, hicieron falta 2, así que por cuestión de que no me percaté y ya revisando la presentación me hacen falta 2, pero son 9. Uno de ellos es la implementación de nuevas estrategias innovadoras de planificación educativa que incluyan los estilos, canales y ambientes de aprendizaje, el desarrollo paulatino de la inteligencia lógico-matemático, tanto en enseñanza como en las evaluaciones de los aprendizajes. Ese es uno de los el primer elemento fundamental. Número 2, una pedagogía integral orientada a promover el aprendizaje centrado en el estudiante, desde el paradigma humanista que privilegia al ser humano ante todo y a la formación integral de este, la enseñanza de la matemática mediante una pedagogía. En otras palabras, nuestras metodologías, nuestras estrategias de enseñanza, todo el esfuerzo que como docentes ponemos de manifiesto a la hora de diseñar una clase debe estar centrada en el estudiante, tomando en cuenta las particularidades de cada uno de ellos en cuanto a su aprendizaje y que este aprendizaje sea integral. De hecho, están los ejes transversales, están dentro de los 3 tipos de contenidos, el contenido actitudinal, que son los que están orientados, ¿verdad?, a la formación del ser humano. Entonces, tanto toma de relevancia los contenidos conceptuales y procedimentales, como también los contenidos actitudinales que van orientados hacia formar el ser. Entonces, dice mediante una pedagogía, aquí continúa, integral, hace que los educadores entiendan la educación de la sensibilidad, de los sentimientos, de la imaginación, del entendimiento y la razón. Otro de los elementos es que la pedagogía integral propone por formar profesionales de manera integral, donde convergen la epistemología, la pedagogía, la matemática y otras ciencias, como la ética, la estética y la política, así como también la historia y filosofía de matemática. Está el número 4, con la pedagogía integral, se coloca en escena en el aula de clases la relación epistemológica sujeto-sujeto, es decir, que la correspondencia humana, cultural y significativa debe ser entre familia, hijos, amigos, donde existe razonamiento diverso. Según Scheffler, el hombre se distingue de los animales por lo que los griegos llaman la razón. Entonces, la pedagogía integral también involucra no solamente a los docentes y a los estudiantes en una relación entre impares, docentes, estudiantes, y pares, una relación entre pares, compañeros y compañeros, sino que también involucra a la familia, ¿verdad?, a los amigos, es decir, a todas aquellas personas que están relacionadas de manera directa con nuestros estudiantes. Número 5, una evaluación formativa que involucre a todos los participantes en el proceso educativo.
Es así como el docente se hace crítico y evaluador de su propia praxis y considera la formación, desde luego permanente, como principal motor transformador de sus funciones en beneficio del discente y del regreso del legado de la matemática en las aulas de clases. Así que debe de haber una evaluación formativa que involucre no solamente a los estudiantes en su evaluación, sino que también el docente se incluya dentro de esa evaluación para poder mejorar su práctica docente. Número 6. La transdisciplinariedad de la matemática como medio de enseñanza que retome su verdadera dimensión educativa y ética. La función de la pedagogía integral es ser totalizadora del saber. Claramente aquí encaja la condición de transdisciplinariedad de la ciencia formal, es decir, la matemática como un área que integre, ¿verdad?, en su formación o en la enseñanza a todas las demás disciplinas. Número 7. Dentro de los elementos fundamentales es el regreso a las aulas de clases de la historia y la filosofía de la matemática para dar sentido a las teorías de esta ciencia y en la vida del discente. Las características del conocimiento matemático son especiales cuando se acompañan de su sentir, historia y filosofía, pues permiten se puedan fomentar la creatividad, el pensamiento crítico. Fíjense que acá quiero comentarles que dentro del decálogo del docente de matemática aparece, o dentro de las 10, digamos, reglas o normas que deben de regir a un docente, está que el docente dentro de la enseñanza de los contenidos debe de abordar ese aspecto histórico, ese aspecto cultural, dentro de la matemática, y es que los conceptos en matemática que hoy por hoy conocemos surgieron o nacieron de la investigación, obviamente, de un matemático, pero este matemático dentro de una digamos, una etapa histórica, cultural, y entonces eso, de acuerdo a los académicos o los conocedores en matemática, sugieren que para que el estudiante primeramente se motive, luego se le facilite la comprensión de estos conceptos en matemático, es necesario que también haya de parte del docente ese compartir de la historia cuando surgen, ¿verdad?, estos conceptos. Entonces, aquí menciona el regreso a las aulas de clase de la historia y la filosofía de la matemática. Eso les ayudará a los estudiantes a la comprensión de los conceptos en matemática y los va a motivar al aprendizaje de los mismos. Comentaba que son 9 los elementos, y el número 8, que no está en la diapositiva, pero quiero comentarlo, es una educación matemática a través de la crítica, el diálogo y el amor por la ciencia formal, donde el docente se retrae sobre la crítica de su praxis, entrando en plena conciencia de su formación permanente, en beneficio siempre del estudiante. Así que pone al docente en una situación donde debe de hacer una crítica, ¿verdad?, sobre su práctica. Luego es el propio educador quien debe guiar a los estudiantes a cuestionar las teorías y las prácticas consideradas como represivas, reanimando a generar respuestas liberadoras. El estudiante comenzará entonces a ver la necesidad de renovación y liberación de la naturaleza opresiva de la práctica mecanicista que ha venido padeciendo, y es que en muchos años y todavía hoy por hoy se reprime al estudiante, y muchas veces por la actitud del docente. Bueno, y de hecho los estudiantes son muy inteligentes, y desde el momento en que uno va entrando al salón de clases, pues ni ustedes como estudiantes también, y si son docentes en matemática también lo habrán notado, o bueno, quizás no docentes en matemática específicamente, pero de manera general docentes,
y es que los estudiantes nos observan en la manera en que nosotros entramos. Desde el momento en que usted entra al salón de clases, eso ya inyecta, ¿verdad?, a los estudiantes una motivación hacia lo que van a aprender en ese hora clase o 2 horas, o los va a desanimar, ¿verdad? O los puede motivar o los puede desanimar. La actitud del docente, cómo entra a clase, digamos, su postura, sus gestos, mandan un mensaje a los estudiantes. Entonces, hay una cultura represiva en cuanto al aprendizaje de la matemática que ha prevalecido durante muchos años, y muchos estudiantes muchas veces no preguntan por miedo, ¿verdad?, a ser muchas veces rechazados con la actitud del docente. Y entonces nuestro reto como docentes es motivar al estudiante, enseñarlo de manera que él pueda compartir sus dudas sin ningún temor, que entre compañeros también puedan expresar sus dudas sin ese miedo, ¿verdad?, a ser ridiculizados hasta por sus mismos compañeros. Número 9, el docente debe de inducir conductas que contribuyen a mostrar el desarrollo del pensamiento crítico matemático de los estudiantes. Para ello debe ser ejemplo de su praxis en su vida y en el aula de clases. Es decir, un individuo proactivo, no cerrado a las nuevas formas de ver el conocimiento, que acepta que estos son cambiantes, que se mejoran y construyen en cada una de las realidades de los discentes o aprendices, puesto que, como expresa Rodríguez, la ética como valor aprendido del docente permite orientar su conducta teniendo como guía la moral. Se debe formar al docente con alto grado de capacidad reflexiva sobre las implicaciones de su desempeño para y con los estudiantes. Quisiera, antes de pasar al quinto bloque, que es el segundo material, veamos, Stephanie, pasa ahora la diapositiva. Sí, vale. Gracias, Stephanie. Comentaba Stephanie, bueno, está bien. Comentaba entonces que hay un quinto bloque que va referido al segundo material que corresponde a esta tutoría, y es el profesor de matemáticas, un profesional reflexivo. Cuando hablamos de ser un docente reflexivo, bueno, de hecho se puede entender de diferentes maneras. Alguien que me quiera comentar, cuando usted oye la palabra un profesional reflexivo, ¿a qué cree que se refiere? Y de manera concreta en el contexto del docente de matemáticas. ¿A qué cree que se referirá cuando dice el profesional o el profesor de matemática, un profesional reflexivo? Bueno, quizás en lo que termino y espero por recibir un mensaje, les comento. Cuando hablamos de un profesional reflexivo o el docente en matemáticas reflexivo, podemos pensar acerca de algunos términos. Vamos a ver, un docente pensante y consciente, e incluso un profesional que sabe aceptar cuando se equivoca. Muy bien, Stephanie, así es, un docente pensante y consciente de su práctica, ¿verdad? E incluso dice un profesional que sabe aceptar cuando se equivoca. Y en esas equivocaciones son oportunidades cuando el docente es reflexivo para poder retomar o redireccionar
su práctica como docente. A partir de los errores son una buena oportunidad para poder redireccionar la forma en que estamos enseñando. Entonces, un docente reflexivo es eso, ¿verdad? Lo que Stephanie comenta. Alguien pensante, alguien consciente, alguien que reflexiona desde su práctica docente, alguien que se autoanaliza y comprende que la evaluación no solamente es hacia los estudiantes, sino que hacia nosotros como docentes. Y hay una gran verdad, y aunque no nos guste, y muchas veces lo hemos escuchado, yo en lo personal lo he escuchado, cuando dicen que cuando la mayor parte de los estudiantes reprueban un examen o fracasan en una evaluación, también ha fracasado el docente. Y hay una gran verdad en esa aseveración, ¿verdad? Entonces, el profesional reflexivo, el docente de matemáticos reflexivo, debe de poner en práctica o hacer un autoanálisis sobre su práctica como docente. El docente como profesional, según Musgrave, desde la sociología, relata que el término profesión deriva de la revolución industrial en el siglo XIX. En su primera aceptación se consideraba profesional a aquel trabajador que dispone de un conocimiento al que es ajeno al cliente, es decir, el profesional es un experto que se caracteriza por conocer lo que su cliente no conoce, y de hecho aquí lo menciona, dice, en consecuencia la situación profesional se caracteriza porque el experto que le ejerce es consultado por su cliente ignorante, que pone una confianza absoluta en el consejo que se le da. Esa definición de acuerdo a Musgrave. Esa consideración de las relaciones cliente-profesional ha evolucionado con el aumento del nivel educativo de la población. Actualmente se hace la diferenciación entre profesiones y no profesiones en función de un conjunto más complejo de componentes. De acuerdo a esto, Musgrave distingue 7 características comunes a todas las profesiones, es decir, independientemente sea docente o no. En matemáticas, Musgrave propone 7 características. Una de ellas es tienen unos conocimientos previos, es decir, competencias técnicas, es decir, un profesional tiene conocimientos precisos, es decir, competencias técnicas. Número 2, que ha establecido mecanismos de control para el ingreso en la población. También que existe un código de moral profesional. Toda profesión debe de manifestar un comportamiento en un grado de libertad en el ejercicio de la misma. También están organizados en asociaciones profesionales. Tienen unas determinadas condiciones laborales y la opinión pública acepta la existencia y el prestigio de la formación. Estas son características comunes a cualquier profesión. Entonces dice que, vuelvo a repetir, tienen unos conocimientos precisos, hay establecidos mecanismos de control para el ingreso en la profesión. De hecho, como docentes de matemática o como docentes para ejercer la profesión como docente en matemática, al menos los que se gradúan, ¿verdad?, como profesores, además de aprobar las asignaturas y todos los requisitos que una universidad establece, está también ese filtro, ¿verdad?, o esa aprobación de parte del Ministerio de Educación en ECAP. Entonces hay diferentes mecanismos o filtros, ¿verdad?, para ejercer la profesión. También hay un código de moral profesional. De hecho, en nuestra docencia también hay un código. Está la ley de la carrera de la docencia, ¿verdad?, que es lo que nos rige a nosotros dentro de la educación salvadoreña. Bueno, y de hecho están las otras características que son comunes a cualquier profesión. Dentro de también de los conocimientos precisos del docente de matemática, que es una de las características de cualquier profesional, pero ahora dentro del contexto de la matemática, el autor hace unas preguntas y dice, ¿basta saber matemática para enseñar matemática?
¿Llevan razón los alumnos de caminos que consideran que los créditos de matemática y su didáctica de educación infantil son baratos? Esa pregunta lo hace él en relación a su contexto, ¿verdad? Bueno, y dice, cualquiera que sepa matemática puede enseñarlas. ¿Cuáles son los saberes específicos del docente de matemática? Entonces, estas son algunas de las preguntas que se proponen para determinar cuáles son las características o en cuanto a conocimientos que un docente de matemática debe de poseer para poder enseñar. Es decir, está preparado o está formado con los conocimientos precisos o técnicos para enseñar matemática. Esas son las preguntas que hace el autor. Vamos a ver, Stephanie me está escribiendo un mensaje en lo que ella termina. Continúo, dice, según Schulman, en el conocimiento de contenido pedagógico se incluyen los tópicos que se enseñaban habitualmente en un área de contenidos, las formas más corrientes de representar estas ideas, las analogías más poderosas, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones. En una palabra, las formas de representar y formular el contenido para hacerlo comprensible a otros. Para ello, el profesor tiene que tener a mano un arsenal de formas de representación, algunas derivadas de la investigación, mientras que otras derivadas de la práctica. El conocimiento de contenido pedagógico también incluye la comprensión de lo que hace que determinado tópico sea fácil o difícil, las concepciones y preconcepciones que más frecuentemente tienen los estudiantes de distintas edades y los marcos en los que aprenden. Stephanie me escribe y dice, yo pienso que se necesita más que saber matemática para poder enseñarlas. En mí pasa que quizá pueda hacer los ejercicios, pero a la hora de explicar creo que no me entienden. Stephanie, eso pasa, y no crean, pasa muchas veces también en los docentes que ya tenemos varios años, ¿verdad?, de ejercer los contenidos, y eso me ha pasado a mí también en lo personal, y por eso es importante que no solamente es saber matemáticas, sino también tener el conocimiento, si no es muy bien el dominio, pero al menos el conocimiento de cómo enseñar esos contenidos. Y muchas veces a mí también me ha pasado que hay contenidos que son, yo los puedo comprender y puedo tener el dominio, ¿verdad?, de ese contenido, pero no es lo mismo tener el dominio para mí que para enseñarlo. Entonces, por eso es que, dado esa dificultad, es que debemos de tener un arsenal, dice, de formas, de representación, de cómo enseñar, y aquí lo menciona el autor, muchas veces porque hemos investigado de cómo enseñar ese contenido, y otras porque también la misma experiencia nos dice cómo enseñar de la mejor manera. Y es que pasa también que, y no nos debemos de sentir quizás mal cuando diseñamos una clase de una manera y a la hora de las horas resulte de otra. Estamos aprendiendo, y de hecho todos los docentes en matemática, no, o los docentes de manera general, no nos podemos declarar que ya lo sabemos todo. Todos los días y con nuestros estudiantes estamos aprendiendo. Estamos en ese hacer de ensayo y error, ¿verdad? Hacer y saber en dónde podemos mejorar, y de eso se trata, ¿verdad?, el ejercicio de la docencia. Por eso no es concebible aquellos docentes que se niegan a seguir aprendiendo, ¿verdad?, porque estamos inmersos de una realidad tan cambiante, y un docente que piensa de esa manera, que no puede aprender o que ya lo sabe todo y que sus metodologías son las más adecuadas, creo que es un docente que queda obsoleto y pues pierde el derecho, ¿verdad?, como decía hace un momento, a enseñar porque se niega a aprender.
Si estas preconcepciones, continúo con lo que dice Schulman o con lo que escribe Schulman, si estas preconcepciones son falsas concepciones, los profesores necesitan conocer estrategias más valiosas para que los aprendices reorganicen y comprendan, ya que los aprendices no son una tabula rasa antes del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes poseen conocimientos, ya sea que estos hayan sido adquiridos en un aula a través de una inducción o a través de la vida misma. Los estudiantes no son mentes vacías o no son cajas vacías como algunos pensaban antes que eran los estudiantes. Ellos traen conocimientos que pueden compartir y estos conocimientos con ayuda del docente se reorganizan, se fortalecen y se le ayuda al estudiante a que estos conocimientos se amplíen. Otro de los aspectos y de las características que aparecen en estas características, según Musgrave, es el código de moral profesional del docente de matemática. Según todos los autores, los profesionales, todos, independientemente de cuál ejerción profesen o ejerzan, comparten un código de moral profesional. El decálogo del profesor de matemática, de acuerdo a Pig Adam, es que 1. El docente de matemática no debe de adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en cada caso del alumno, observándole constantemente. Eso quiere decir que no hay una estrategia universal única en donde se aplique a los estudiantes, porque entonces no todos van a aprender. Entonces, cada docente debe de adaptar la forma en que enseñe, que sea flexible en cuanto a que se adapte o que incluya a todos los estudiantes dentro de su didáctica y que éstas puedan ser modificadas de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. No olvidar el origen concreto de la matemática ni los procesos históricos de su evolución, es lo que mencionaba hace un momento, ¿verdad? Hacer referencia acerca de los contextos históricos, de la historia, ¿verdad? En matemática para motivar, estimular el aprendizaje en la matemática en los estudiantes. Número 3, presentar la matemática como una unidad en relación con la vida natural y social. Graduar cuidadosamente los planos de abstracción, es decir, adecuar la enseñanza de acuerdo a los niveles, ¿verdad? O el grado en que están nuestros estudiantes. Enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno, que éste sea protagonista de su propio aprendizaje a través de actividades que medien el aprendizaje en los estudiantes. Y el docente entonces toma un rol como mediador, ¿verdad? O orientador de su proceso. Estimular la actividad creadora, despertando el interés directo y funcional hacia el objeto del conocimiento. Promover en todo lo posible la autocorrección en los estudiantes. Por eso es que hoy también hay, y la autocorrección hacia el docente también, ¿verdad? Como docente, están diferentes instrumentos de evaluación. Como menciono, no solamente se evalúa al estudiante, sino que también hay instrumentos que nos ayudan a nosotros a evaluarnos. Número 8, conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizarlas. Es decir, antes de dar por sentadas las únicas o maneras específicas de poder proponer soluciones o métodos de solución para un ejercicio, debe de haber diferentes formas, ¿verdad?, de cómo abordar un problema para darle solución antes de poder escoger solamente una o unas en específico. Número 9, cuidar que la expresión del alumnado sea traducción fiel de su pensamiento, es decir, no inducir a que el estudiante piense como nosotros queremos que piensen, ¿verdad? O que sea fiel copia, ¿verdad?, hasta cierto punto de cómo pensamos nosotros, sino respetar el pensamiento de los estudiantes y que estos puedan expresarlo de acuerdo
a ese pensamiento. Número 10, procurar que todo alumno tenga éxitos que eviten su desaliento. Así que este es el decálogo, de acuerdo a Pete Adam, del docente en matemática. El profesor como un profesional reflexivo. El diccionario de la Real Academia dice que reflexivo es aquel que considera nueva o detenidamente una cosa, ¿verdad? Va en relación a lo que Stephanie hace un momento escribía. Para caracterizar al docente en un modelo reflexivo se basa en una corriente didáctica que está identificando una actitud reflexiva cuando la comprensión de un problema precede a la actuación frente al mismo. Esta actitud se diferenciaría de aquellas que proponen acciones para resolver problemas prácticos y puede que después traten de comprender el éxito o fracaso de las acciones. Está también Smith propone un ciclo de reflexividad. En cuanto al docente de matemáticas, se aplica en 4 fases. Estas 4 fases son la descripción, la inspiración, la confrontación y la reconstrucción. En cuanto a estas fases que Smith propone, la primera acción consiste en describir las características de una situación. Posteriormente, el docente trata de fundamentar la situación para lo que emprende un proceso de autodefinición, tratando de describir las teorías y principios personales que subyacen en su forma de enfocar el problema, a sentir las dimensiones de este problema. Cuando el docente ha profundizado en sus concepciones y creencias, está en disposición de contrastarlas con las teorías y principios ajenos, especialmente de expertos en el campo en la que se ha planteado el problema. El práctico reflexivo no puede pues conformarse con pensar sobre el problema, sino que tiene que profundizar en él y buscar otras explicaciones en lugares adecuados. Bueno, está también las otras fases, que es de inspiración, confrontación y reconstrucción, que están dentro de la teoría. Invitarlos a que completen la lectura de los 2 materiales. Quisiera hacer una pausa y preguntar si hay dudas. Dice Wilfredo, también es que prepare un ambiente para despertar el interés de los alumnos y lo hace de acuerdo a la propuesta. Además, toma en cuenta la comunicación del mismo. Muy bien, así es, ¿verdad? Debe de haber un ambiente, de hecho, se llama adecuación del aula, ¿verdad? Cuando el docente ambienta el aula para el aprendizaje, de manera que el estudiante se sienta cómodo en todos los aspectos. No sé si hay preguntas o comentarios. Quiero proponer, por cuestión de tiempo, porque faltan 5 minutos para que termine la tutoría, la tarea. Y si hay preguntas, ustedes pues las expresan. La tarea para esta tutoría es que de las 7 características a los profesionales o de los profesionales según Musgrave, usted va a seleccionar 3 de estas 7 características y va a explicar cómo se aplica a un profesor de matemática. Esa es la tarea de la tutoría. Y es la última tutoría. Y comentarles también lo que hace un inicio, porque solamente estaba Stephanie conectada, es que la información sobre las evaluaciones finales están en la plataforma en el campo de las tareas y evaluaciones. En un archivo PDF ya está ahí. Stephanie me comentaba que ya lo vio. Comentarles también que el segundo parcial es el próximo sábado. Y corresponde a
los contenidos de la unidad número 3 y número 4. Tendrán que realizar el examen en la sede donde inscribieron la asignatura. En esta semana se van a dar indicaciones sobre la realización del parcial, pero comentarles que en esta segunda parcial están comprendidos los contenidos de estas 2 unidades. En otras palabras, revisar las presentaciones de las tutorías. Yo las he compartido y como siempre voy a compartir la de esta tutoría también. Así que invitarlos para que estudien, completen la lectura. Si hay preguntas sobre las tareas que faltan, pues pueden escribirme. Yo estoy pendiente de la plataforma. Si no respondo en el momento que usted me escribe, pues estoy pendiente de revisar siempre y responderle en la mayor brevedad posible. Quisiera que me escribieran si hay preguntas sobre algunos contenidos o las tareas. Por eso he dejado estos minutitos para poder abordar cualquier inquietud o duda que ustedes tengan. Solo estas preguntas faltan de tarea, ¿verdad? ¿O tenemos otra? No, solamente esta tarea, que es prácticamente esta situación, ¿verdad? Usted va a escoger 3 características y va a explicar cómo se aplica a un profesor de matemáticas. No sé si hay otras preguntas. Creo que hasta ahorita no, pero si tuviera, mando correo. Gracias por su ayuda. A la orden. Wilfredo. Dice, sí, dice, explique cómo se aplica a un profesor de matemática, ¿verdad? ¿Sí es? No sé si le entiendo mal, es cómo se desarrolla en él. Sí, así es. ¿Cómo es que se ve evidenciado estas características en un profesor de matemáticas? ¿O cómo? Así es. Ajá, sí, como pues sí, gracias. Sí, a la orden. Quiero quizás compartir en el espacio de mensajes en la tarea, por si usted no lo ha notado. Vamos a ver para que usted lo pueda anotar, porque es en la presentación. Quiero verlo. Compartirlo con ustedes. Dice, esta característica lo encontraremos en el material, la plataforma. Sí. Acá comparto la tarea y sí, está en la plataforma. En la unidad 4 están 2 materiales. Estos materiales son sobre la ética y la deodontología y está el docente de matemática, un profesional reflexivo. Ahí están los 2 materiales. En la unidad 4, sí, son 2 materiales que están, son los únicos 2 materiales que están en la unidad. Entonces, el docente de matemática, un profesional reflexivo, en ese material están estas características. ¿Hay alguna pregunta o duda? Compañero. Para ir, ninguna. Muchas gracias. Gracias por haber asistido a esta tutoría.
Algunos pues estuvieron en las 6 tutorías conmigo, otras quizás se han agregado, en algunas tutorías, en esta también. Entonces, felicitarles, ¿verdad? Porque prácticamente ya estamos a la finalización de las actividades y de las evaluaciones de esta asignatura. Y de acuerdo a las actividades, a sus calificaciones, bueno, al menos del grupo que yo tengo, pues muy buenas calificaciones, y los animo, ¿verdad?, a seguir adelante. No es fácil. La diferencia con esta modalidad es que uno tiene que automotivarse también, ¿verdad?, por la modalidad, ¿verdad?, que a veces se trabaja mayormente uno solito, o trabaja las tareas uno solo, pero motivarle, ¿verdad? Estamos los docentes, los tutores, el coordinador, a la orden para poderles ayudar, ¿verdad? Y en lo personal, pues, desearles éxito, ¿verdad? Porque la última tutoría, y es la única, quizás, momento que vamos a tener para poder compartir de manera interactiva. Desearles, ¿verdad?, que continúen. No es fácil. Lo fácil muchos lo hacen, lo difícil pocos, y ustedes son de los pocos que están sacrificando su tiempo, sus familias, ¿verdad?, su descanso. Pero esta gratificación que ustedes van a recibir, desde el momento en que ustedes ya se sientan culminados se vean culminados en su proceso, y que ustedes reciban ese título, ¿verdad?, que cuesta, porque cuesta mucho obtener ese cartoncito, pero realmente significa tanto sacrificio. Pues esa satisfacción nadie se la va a poder quitar. Es un logro que, con ayuda de Dios, ¿verdad?, primeramente, y con el apoyo de la familia, logramos. Así que en lo personal, desearles, ¿verdad?, que lleguen hasta el final. ¿Cómo? Ustedes sabrán. Lo importante es que lleguen. Lo importante es que lleguen, y si ya están a medio camino, pues Dios les va a ayudar a que lleguen hasta el final. Pero como una de las partes que mencionaba, debe de haber voluntad, debe de haber motivación por parte de ustedes. Así que si en el transcurso de su formación nos volvemos a encontrar, pues con gusto, ¿verdad? Y cualquier cosa en la que yo pueda ayudarles o apoyarles, pues no dude en consultarme, ¿verdad? Estoy a la orden, y ha sido un gusto poderles leerles, poder compartir, ¿verdad?, de esta manera, y poder haber compartido experiencias con ustedes. Así que gracias, estoy leyendo los comentarios. Muchas gracias por toda la ayuda que nos ha brindado, licenciada. Bendiciones, a la orden. Muchas gracias, licenciada, por todo su apoyo incondicional. Se siente su gran sabiduría y apoyo, y esto es por estos medios. Gracias. Gracias, Lee, por sus palabras y apoyo a lo largo de este ciclo. Así que a la orden, ahí estamos. Estamos en este camino, y todos pues estamos acá, ¿verdad? Somos un equipo. Así que bendiciones, desearles lo mejor, lo mejor. Y como decía, si Dios nos pone en un mismo camino, nuevamente, pues con gusto. Gracias por ayudarnos, Dios le bendiga igualmente. Así que cualquier duda, falta todavía algunas actividades, pueden ustedes comentar. Yo les voy a compartir la presentación de esta tutoría. Si a alguien no le ha llegado si a alguien no le ha llegado las presentaciones, me escribe su correo para poderles enviar la que corresponde a la unidad número 4 y número 3, que corresponde al segundo parcial. Si alguien ha revisado, vuelvo a repetir, su correo y no le ha llegado presentaciones, puede escribirme su correo, y con gusto yo voy a compartir las presentaciones que corresponde al segundo parcial.
Dice, esperamos que sea nuestra tutora para la próxima asignatura. Si Dios permite, ahí vamos a estar, Wilfred, muchas gracias. Bueno, si no, por cuestión de tiempo, si no hay otros comentarios o dudas, nos despedimos de esta tutoría virtual 6. Desearles lo mejor y que Dios les bendiga. Éxitos y feliz fin de semana. Igual, Dios le bendiga y feliz fin de semana, licenciada y compañeros. Gracias, Wilfredo. Adiós y bendiciones, amén, bendiciones. Muy bien.